7 de la mañana, 44 minutos. Renovamos la gratitud y el reconocimiento a ustedes por seguirnos a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión y a través de nuestras redes sociales. Está con nosotros Marco Romero, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor, PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, Argentina. Nuestro invitado está aquí para hablar de Julian Assange, de este que se ha constituido en un problema sin aparente o al menos visible solución. Sin embargo, se dice que ya estaría siendo considerada la propuesta de que Julian Assange deje la embajada del Ecuador en Londres, acepte entregarse a las autoridades inglesas y cumpla un determinado tiempo de prisión por la violación de disposiciones y leyes en Inglaterra, que sin duda de todas maneras serían menos graves y menos dañinas para él que la posibilidad de una extradición a los Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mire, esa posibilidad yo creo que está básicamente en que el gobierno británico dé alguna garantía de la no extradición a los Estados Unidos. Y esa me parece que es una variable absolutamente improbable, visto el carácter del régimen político británico, visto los antecedentes de ya 6 años de asilo de Assange en la embajada ecuatoriana y vista la inflexibilidad y el hecho de que no adscribe a las normas de asilo. Entonces, la rigidez de la posición británica me parece que es una de las variables más que ha complejizado mucho más el problema. O sea, por el régimen conservador británico que se ha continuado en este periodo, esa posición ha sido absolutamente inflexible. Entonces, lo que conocemos por las declaraciones del señor embajador, del ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, es que se busca una salida no traumática, pero esa salida no traumática básicamente solamente es posible en la medida en que el gobierno británico garantice la no extradición a los Estados Unidos. Y esa es la variable más compleja que creo que me parece muy improbable que el gobierno británico acceda a ella. Dice usted que el señor Assange no adscribe a las normas del asilo. ¿A qué se refiere? No, Gran Bretaña no adscribe a las normas del asilo, no las reconoce como tal. No, Assange, obviamente, y eso es necesario precisarlo, hace unos cuantos meses atrás, la Corte Internacional de Derechos Humanos respondió a las 6 preguntas que planteó el gobierno ecuatoriano, todavía en la época de Correa, cuando ya había insatisfacción, deseos de resolver el problema, planteó 6 preguntas a la Corte Internacional de Derechos Humanos y ella contestó luego de 2 años, solamente en los primer semestre de este año, indicando que el derecho de asilo estaba claramente establecido. Las consultas del gobierno ecuatoriano que buscaban encontrar alguna salida jurídica que permita entregar a Assange sin violar el principio históricamente defendido por el Ecuador del derecho de asilo, no existe. Entonces, el asunto está bastante claro, ¿no? Claro, Ecuador no puede renunciar, por razones de principios, a continuar protegiendo al señor Assange en su embajada, en la medida en que éste aún se siente amenazado en su vida. Así es. Y ante la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos. Luego, además de las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, el señor Exacto. Sessions, que dijo que apresar a Assange es prioridad 1A del gobierno del presidente Trump. Exacto, entonces, y vista la alianza histórica, estratégica entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y su coincidencia en temas de seguridad, en temas de política exterior, parece bien difícil que eso no se dé. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano ha tenido que suspender las comunicaciones de Internet y ha tenido que restringir las visitas al señor Assange en la embajada por las actividades que éste venía desarrollando y que eran públicas y notorias. Intervenía en el tema de Cataluña, intervenía, en fin. Es decir, realizaba actividad mediática y proselitista de alguna manera desde la propia legación ecuatoriana. ¿En qué posición le pone eso a Ecuador desde el punto de vista de las garantías de que debe gozar una
una persona asilada en una embajada? Bueno, ahí hay un tema muy complicado, porque efectivamente los sectores que están, incluso por la posibilidad de entregarlo rápido al gobierno británico, o plantean eso, o sea, las actividades, el activismo desarrollado por Assange, quien indudablemente es un actor global, porque con su Wikileaks que es un equipo, un grupo muy grande y que ha demostrado una enorme capacidad de acción, de lobby, de incidencia en los procesos políticos, indudablemente que Assange cumplió a mi modo de ver, un papel muy importante a nivel mundial, porque evidenció con crudeza las formas en que los estados operan, y particularmente los Estados Unidos, en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, a nivel internacional, cuando sus intereses están en juego. Entonces, era muy improbable que un actor como esos se restrinja en el ámbito de la embajada ecuatoriana en todas esas actividades. Pero hay quienes afirman que los derechos de Assange están siendo limitados por esta decisión. Así es, pero ahí viene el balance y la discusión entre lo que el derecho de asilo exige, en el sentido de que el asilado no puede ejercer, no puede incidir en políticas exteriores de otros países, y en ese sentido, y la posibilidad o la presencia internacional de este actor, porque ahí también no debemos engañarnos, y su acción todavía por demostrarse en las elecciones y su incidencia en las elecciones norteamericanas está en discusión, está en investigación, pero es indudable que nos pone frente a un actor que fue demandado por los líderes de la campaña electoral de Trump, que fue solicitada su ayuda por los independentistas catalanes. Entonces es un actor que tiene un peso importante, que tiene capacidad de incidencia, y entonces ahí el problema se vuelve más grave, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses del Ecuador, ¿conviene a nuestro país solucionar de la manera más rápida por supuesto que sí. Este tema? Por supuesto que sí, pero ahí la cuestión, hay que reconocerlo, es que estamos en un impasse muy difícil de resolver. ¿Por qué? O sea, el tema del costo económico que algunas investigaciones plantearon hace unos cuantos meses, que ha implicado este asilo, costos complicados por financiamiento de investigaciones adicionales que habría hecho el gobierno ecuatoriano, son marginales frente a la defensa de lo que señalábamos hace unos minutos, la necesidad de que el Ecuador mantenga su vigencia, la vigencia de su apego a la defensa de los derechos del asilo. Entonces, el tema aquí es que la solución de este problema, evidentemente que para el gobierno actual se ha convertido en una prioridad. Pero aunque el Ecuador es un actor principal en esta controversia, la solución no está en sus manos, pasa Exacto. por el gobierno inglés y por el señor Assange. Ya, pero el gobierno inglés, lo hemos señalado, es absolutamente inflexible, y el señor Assange lo señaló igual hace pocos meses, cuando se recibió esas respuestas de la Corte Internacional de Derechos Humanos, manifestó su satisfacción porque efectivamente sostenía más bien, o era favorables a su posición. Pero el tema es entonces, ¿dónde se va a flexibilizar el asunto? Assange muy difícilmente va a aceptar entregarse si no hay garantías de no extradición. Entonces, la cuestión es, el Ecuador, por ejemplo, ha señalado que no está dispuesto a aceptar la intervención de terceros países, de otros, que puedan jugar un rol. Eso ya es una limitación. El gobierno británico está cerrado a no garantizar la no extradición. Entonces, ¿por dónde se va a romper ese impasse? Porque el gobierno ecuatoriano, generando una interpretación jurídica muy ad hoc, pueda decir ya no existe riesgo para la vida del asilado Assange y por lo tanto lo entregamos. Esa es la que en algunos momentos se ha visto en estos últimos meses como que es lo que se está efectivamente buscando. Ahora, un juez británico debería determinar cuál es la pena
que debe cumplir el señor Assange por haber violado las disposiciones de la ley inglesa de presentarse ante las autoridades antes de haber optado por este asilo. Así es, pero justo en lo que usted señala está más que clara la rigidez del gobierno británico. No accedió a que sea interrogado en la embajada, por ejemplo. Esa sería una posibilidad, pero siempre que exista la garantía. De que, lo más probable, muchos dicen, serán 3 meses. Sí, y después de esos 3 meses, sin embargo, el gobierno ecuatoriano sí ha dejado abierta la puerta a que otro país, digamos, reciba al señor Assange en calidad de... Pero eso sí, solo sí, no es entregado por el gobierno británico. Entonces, expatriado a los Estados Unidos. Entonces, ahí está el impasse, o sea, ¿dónde se va a dar la flexibilización necesaria para que este prolongado asilo se suspenda? El gobierno ecuatoriano ha señalado su aspiración de que esto se resuelva rápido, pero no se ven así en el corto plazo o salidas que garanticen que eso pueda suceder, ¿no? Menudo conflicto. Entre tanto, el señor Assange, a pesar de estar refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, está virtualmente preso en la Embajada del Ecuador en Londres, y probablemente esa es ya una forma de condena a la que se ha visto forzado, sin duda, como resultado de todo Así esto. es, pero no cabe olvidar también que hay activistas vinculados a los grupos que apoyan a Assange, que están haciendo, por ejemplo, huelgas de hambre ahí frente a la embajada. Eso ya no se conoce, no se difunde mucho, pero entonces el costo político de una violación, de una forma muy artificiosa de suspender este asilo tendría un costo político muy alto para Ecuador, y no está dispuesto el gobierno actual claramente a asumirlo, ¿no? No, evidentemente, si algo debe a estas alturas defender el Ecuador son sus principios. Así es, exactamente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Marco Romero, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, Argentina. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Diario El Telégrafo en esta jornada, 7 de la mañana, 56 minutos. Diario El Telégrafo nos trae informaciones acerca de los sobrevuelos de aviones Super Tucano en la frontera norte. 18 aeronaves de combate de la FAE acechan a la narcoguerrilla y vigilan el espacio aéreo en esta conflictiva zona. Además, Diario El Telégrafo nos cuenta que finalmente se develó el resultado del proceso de entrega de los premios Eugenio Espejo a la cultura en el país, y los ganadores son Fernando Cazombera, Enrique Males y Marcelo Cruz, los ganadores del premio Eugenio Espejo. La poesía, la música y la neurología serán reconocidas este próximo 9 de agosto, cuando haga entrega de las preseas el presidente de la República, Lenín Moreno. Y por último, también en El Telégrafo, en su primera plana, se nos cuenta acerca del terremoto, gravísimo terremoto que causa casi 100 de víctimas mortales en Indonesia. Los socorristas siguen trabajando para buscar posibles sobrevivientes. 7 de la mañana, 57 minutos. Gracias, como siempre, por su compañía. Muy buenos días.